Estamos ya a las puertas de la Semana Santa. La actualidad política, como ven, está bastante cargada, pero para Semana Santa necesitan a buen seguro un libro. Y este que tengo aquí en mis manos es el libro idóneo, ideal para que en estos días de asueto, si es que los tienen, lo puedan leer. El anarquista indómito, la leyenda del Ángel Rojo, también era más conocido como Ángel Rojo, se llamaba Melchor Rodríguez y está escrito por José Luis Olaizola. Está con nosotros en nuestro plató. Señor Olaizola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, en primer lugar, una portada francamente bonita. Hay que felicitar a los de Libros Libres porque, desde luego, que no sé si refleja bien o no el libro, que entiendo que sí el espíritu, pero la portada es muy bonita. Bueno, en primer lugar, ¿quién era el Ángel Rojo? ¿Quién era Melchor Rodríguez antes de estallar la Guerra Civil? Era un anarquista, fundador de la FAI nada menos, que en su juventud había tenido una juventud muy literaria, bajo mi punto de vista, porque se había quedado huérfano muy joven y se hizo torero. Llegó a ser novillero, debutó como novillero, exclusivamente porque en su casa estaba en la indigencia y él necesitaba llevar dinero, pero no tuvo mucha suerte como novillero, tuvo una acogida, etcétera, etcétera, y ya se puso en el mundo laboral a trabajar como chapista, se dio cuenta de las injusticias que se cometían en el mundo laboral con los trabajadores, y le entró una fiebre por la política, pero en el sentido más noble de la palabra, no como algunos políticos de actualidad. Este era un político de corazón y de verdad, que empezó a luchar, fue el fundador de la FAI nada menos, cuando los anarquistas eran un movimiento humanista buscando la justicia, antes de que se perturbara mucho como consecuencia de la guerra civil, que se llenó de delincuentes, hablemos claro, pero él se mantuvo siempre al margen de esa política nefasta del anarquismo, que tiene mala fama en ese sentido, pero él era un anarquista puro. O sea, él era un anarquista de tomo y lomo, de eso no cabía duda, ¿no? No cabía duda. Entonces, ¿qué pasó con Melchor Rodríguez? Porque entonces se decidió, digamos, a construir una nueva checa en el centro de Madrid con el único propósito de salvar, digamos, a amigos suyos de una muerte segura en esa represión que ejercían los comunistas ya en el 36. Exactamente. Él, cuando comienza la guerra, pues hasta le parece bien, le parece que llega el momento de la revolución, la recibe con ilusión, los primeros movimientos, y se da cuenta de repente de que esto se está convirtiendo en una vergüenza total y absoluta, y que empiezan a proliferar checas, y él, con un gran sentido, decide fundar una... Al principio para atender a sus amigos, a los Álvarez Quintero, los famosos comediógrafos que eran muy amigos suyos y que corrían riesgo, y funda una checa en el Paseo de la Castellana, con el exclusivo objeto de atender a sus amigos, y empieza a llegar gente, acaba viendo monjas, curas, de toda clase. Monjas, un momento, ahora que dice lo de las monjas, ¿es verdad que la pasionaria le pidió a Melchor, al Ángel Rojo, el favor de proteger, digamos, en su checa a 6 monjas amigas suyas? Exactamente, porque ya se conocía en Madrid, Melchor era muy respetado. Era un anarquista muy respetado. Entonces se sabía que tenía una checa que en el fondo era una checa un poco para atender a gente perseguida. Y la pasionaria, no nos debe extrañar, la pasionaria, tenga usted en cuenta que la pasionaria en su juventud había pertenecido a las juventudes católicas, se había casado por la Iglesia y por lo tanto era una persona que tenía sus principios, luego los hizo compatibles con el comunismo. Pero cuando se encuentra en la guerra, que tiene 6 amigas monjas, ella había estudiado con las monjas, pues decide, le llama a Melchor Rodríguez y dice, por favor, si puede. Y dice Melchor, pero ¿no puedes tú guardarlas en otro sitio mejor que en mi checa? Y dice, no, yo me fío más de ti. Y efectivamente, llegaron las monjas con un cura, celebraban misa en la checa de Melchor, que seguía siendo anarquista y hacía la vista gorda. No quería enterarse de que se estaba celebrando una misa. Lo sabía, pero se hacía la vista gorda, porque fue anarquista hasta el final de sus días. Bueno, entonces vamos a ver, las sacas, digamos, nocturnas que había habido con la llegada de este Ángel Rojo de Melchor Rodríguez se prohibieron y eso le provocó, entiendo yo, una serie de enfrentamientos con algunas personas. Totalmente. Por ejemplo, ¿cómo le sentó a Santiago Carrillo esto? Fatal. Tenga usted en cuenta que él, cuando se entera de la primera atrocidad a la que se entera es de lo de Paracuello de Jarama, se queda aterrado, va a comprobarlo sobre el terreno, ve todavía los cadáveres insepultos, y dice, esto no puede ser. Y como era un hombre influyente, consigue del ministro de Justicia que nombre director general de prisiones. Y cuando le nombra director general de prisiones, corta totalmente. O sea que algunas veces me preguntan, ¿a cuántas personas pudo salvar? A miles. ¿Miles? Claro, salvó a miles desde el momento en que él se nombra director general de prisiones. Se acabaron en noviembre del 37, ya no hubo más sacas en el Madrid Rojo, ya no hubo más sacas, porque ya estaba pistola al cinto, enfrentándose efectivamente con Santiago Carrillo, con toda esta gente que estaban muy en contra. Porque hay que tener en cuenta que muchos de los que hacían estas sacas lo hacían para lucrarse. Despojaban de todas sus vestiduras, de todas sus riquezas, de los relojes, de todo, y claro, les quitaban un negocio
Aparte de la matada, le quitaba un negocio. Con lo cual, podríamos decir que el Ángel Rojo puso en riesgo su vida, corrió por contradecir o contravenir, digamos, esta política de las sacas Varias veces. comunistas. Varias veces. En Sí. un viaje a Valencia su coche fue tiroteado con intención de ametrallarle y no consiguieron ametrallarle. Y en Alcalá hubo una revuelta tremenda en Alcalá de Henares, que había habido un bombardeo nacional absolutamente injustificado como todos, y entonces se planteó un problema muy serio y él tuvo que, pistola en mano, como en las películas del oeste, oponerse a que se llevaran a los prisioneros. Entonces que estaba Raimundo Fernández Cuesta, estaba Muñoz Grandes, o sea que, porque él además no distinguía. Su mujer le decía, pero ¿cómo estás jugándote la vida por unos tíos tan contrarios a tu ideología? Para mí no hay ideología, para mí solo hay justicia. Y efectivamente, y en el famoso enfrentamiento de Alcalá de Henares frente a una multitud que quería saltar a la cárcel, Raimundo Fernández Cuesta le pidió permiso para darle un abrazo. O sea, ¿Y se lo dio? se lo dio. Lo cual también estuvo maravilloso. Pero ¿cómo se abraza con un falangista? Claro, claro. Bueno, cuéntanos más de estas personalidades que se encontraban en las cárceles que él protegía y que digamos que logró rescatarles de una muerte, como nos está diciendo, casi segura. Sí, claro, una muerte segura. Pues, Sí. No, pues a Muñoz Grandes, a Bobby de Granell, famoso antecesor suyo en el mundo de la comunicación, Bobby de Granell, a Javier Martín Artajo, el hermano de Alberto, salvó a una multitud de gente. Bueno, un par de anécdotas más porque tampoco quiero destripar este libro, que ya les digo que va a ser una apasionante para Semana Santa. ¿Cómo logra el general Muñoz Grandes sacarlo del penal del puerto de Santa María y, digamos, devolverle la libertad? Franco, con arreglo a su mala costumbre, cuando termina la guerra ordena que le fusilen, claro, que era lo normal, que lo fusilen. Y entonces Muñoz Grandes, que era compañero de Franco, le dijo, Paquito, a este tío no le puedes matar, que me ha salvado a mí la vida. Claro. Ya consiguió que le condenara a 20 y tantos años de cárcel. Y entonces Muñoz Grande, en cuanto le nombraron el capitán general de la primera región, hizo una trampa jurídica para ponerlo en la calle. Y le ofreció trabajo. Melchor, si usted quiere, puede trabajar. No, yo soy anarquista y no quiero trabajar con ustedes para nada. Porque él tuvo un detalle, ahora se lo explico, pero tuvo un detalle muy simpático. Y es que aceptó ser el último alcalde de Madrid. Sí. O sea, que le propusieron, cuando ya todo el mundo huía, dijo, bueno, yo hay que entregar la ciudad en orden, hay que evitar la represalia de los que todavía pueden querer matar a los que están en las cárceles, y aceptó ser alcalde, lo que significaba jugarse la vida. ¿De qué vivió él después? Pues vivió muy bien. Lo primero porque él era muy poeta y logró escribir algunas letrillas para el maestro Quiroga, escribía música, pero sobre todo vivió muy bien como agente de seguros. Había tanta gente que le estaba agradecida que cómo le iban a negar el seguro. O sea, no siguió con su actividad anarquista, digamos. Sí, no, estuvo en el franquismo, después de la guerra, estuvo una docena de veces en la cárcel, pero entre cárcel y cárcel hacía sus seguros y tal y cual. O sea, él murió enterrado en una bandera anarquista y con el himno a las barricadas, el himno anarquista por excelencia. Bueno, no describamos más, señor Olaizola, si le parece, este fantástico libro, El anarquista indómito, lo ven ahí, ya lo saben, de la editorial Libros. Si quieren ustedes adquirirlo, se pueden meter ustedes en la página web, libroslibros.com, o llamando al teléfono que ven en sus pantallas, 608 31 58 40. 608 31 58 40, un fantástico libro, ya sea para esta Semana Santa o para esta época primaveral que están subiendo las temperaturas. José Luis Olaizola, ha sido un placer tener esta noche en el Gatalagua. Muchísimas gracias por visitarnos. Y todos los éxitos con este libro que tiene un pintón. Desde luego, yo por lo que he podido leer me ha gustado y al equipo también. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias.